Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Eres recepcionista, pero estás durmiendo aquí vapeando. Si un huésped entra y viera esta escena, ¿crees que sería apropiado, chomlada? Pero no rompí ninguna regla del hotel y no estaba vapeando, solo estaba descansando mis ojos por un segundo. Y bueno, fue solo un segundo que el jefe le atrapó. No, quiero decir que usted revisó mi trabajo. Apo miró a Chomlada, quien, como siempre, respondió con sus comentarios irónicos y excusas. Apo realmente no podía entender cómo alguien como Chomlada todavía trabajaba en Waiting. Su postura, su actitud, sus palabras, sus expresiones, ¿por qué Wady no la había evaluado y despedido? Apo había pensado que Chomlada no duraría más de una semana, pero de alguna manera todavía estaba aquí. Ve a informarle a Wady que venga aquí y se ocupe de esto. Chomlada, ven conmigo. Jefe Lick, ¿a dónde me lleva? Solo porque cometí un error ahora me va a despedir. Y todo el esfuerzo que puse durante la semana trabajando duro. Jefe Lick, estás siendo muy parcial. ¿Puedes callarte? Me estoy enojando. Sígueme. Te diré lo que tienes que hacer. Entonces, jefe Lick, ¿qué quiere que haga? Sentarse. Chomlada estaba segura de que su expresión ahora parecía un signo de interrogación gigante después de que la llamara a la oficina, la misma que había visto una vez la semana pasada, o como la llamaba el personal del hotel, la cámara de tortura, porque aparte de la secretaria de Apo, nadie quería pasar demasiado tiempo ahí. ¿Qué? ¿Sentarse? No lo entiendo. Simplemente sigue mis órdenes. Pero esa es una orden sin sentido. Aunque tú seas la jefa, tengo derecho a hacer preguntas. Apo suspiró ante la terquedad de Chomlada y sus rápidas respuestas. Mientras tanto, del otro lado, Guayo seguía enviándole mensajes de texto, lo que obligó a Apo a silenciar su teléfono e ignorarlos. Después de bajar a la recepción para buscar a Chomlada y no encontrarla, Guayo descubrió rápidamente quién era la responsable. Irritada, Guayo se quejó de que Apo era cruel por ocultar a la persona que le interesaba delante de sus narices, pero si Guayo no hubiera ido al hotel, Apo no tendría que perder el tiempo en algo tan innecesario solo para proteger a su prima. ¿Qué puedes hacer, chomlada? Puedo hacerlo todo. Todo el mundo dice que soy buena en lo que hago. ¿Alguna vez has pensado en ser más modesta? Sí, estoy bien y estoy orgullosa de ello. Si alguien me pregunta, lo diré. No veo nada malo en ello, al menos ella se enorgullece de sus habilidades y del esfuerzo que había hecho para conseguir buenas oportunidades por parte de su tía, convirtiéndose en una parte importante del equipo de Waiting. Al igual que Pingwat y Pinghat, se había dedicado a estudiar y aprender todo lo que pudiera para el hotel, pero a diferencia de ellos, nunca había tenido la oportunidad de mostrar sus habilidades o presentar sus ideas porque era hija de alguien que no estaba directamente involucrado en el negocio. Ahora ya sé cuál será tu próximo pedido. Adelante, jefa. Quédate aquí hasta que termine tu turno. Luego podrás irte. ¿Qué? Si eres tan buena como dices, no me repetiré. ¿Qué clase de orden era esa? ¿Que se quedara sentada hasta el final de su turno? ¿Se suponía que debía permanecer ahí sentada otras 8 horas? ¿Era una especie de venganza, una nueva forma de tortura inventada por Apo? ¿Cómo Wady no había logrado deshacerse de ella? ¿Apo planeaba hacerla sentarse sin hacer nada durante horas? ¿No sería mejor sentarse cómodamente en una oficina en lugar de soportar la presión de estar en la oficina del dueño, respirando el mismo aire tenso? Si hablaba demasiado, Apo probablemente le diría que se callara de nuevo. Jefa Lick, permanezca lo más silenciosa posible. ¿Ves? Apenas terminó de hablar y en cuanto la llamó por su nombre, Apo ya le había respondido con una mirada severa, pero si Apo pensaba que podía intimidarla tan fácilmente, estaba equivocada. Las personas inteligentes sabían cómo negociar para obtener el mejor resultado. Entonces Chomnada levantó la mano, pidiendo permiso para hablar. ¿Qué es? Solo quería saber si sentado significa que puedo tomar una siesta. Haz lo que quieras siempre y cuando no me molestes. ¿Estás bien entonces? Apo observó cómo respondió Chomlada y luego, sin dudarlo, se acomodó en el sofá de la oficina, recostándose completamente a gusto. ¿Acaso creía que esa era su sala de estar? Estaba tan relajada que ni siquiera Apo, el dueño de la oficina, supo cómo reaccionar.
Dije que podías descansar, pero ¿ahora realmente estás durmiendo? Apo observa la expresión pacífica de Chomlada, su respiración regular, completamente tranquila, sin tensión alguna, como si no hubiera nada extraño en la situación. Apo pensó que si fuera ella, nunca podría dormir en circunstancias tan inusuales, especialmente en presencia de alguien desconocida, en un entorno incómodo como ese, incluso si Chomlada técnicamente estaba siguiendo órdenes. Apu todavía no podía entender cómo se las arreglaba para estar tan tranquila. Chomlada, oh, Pinoch, llegas temprano hoy. Ven conmigo rápido. He estado esperando aquí por un tiempo. ¿Qué pasó? Chomlada miró a Nuch con curiosidad, preguntándose por qué había llegado al hotel tan temprano. Antes del inicio del turno, normalmente el personal de recepción de mayor rango llegaba más tarde o justo a tiempo, pero hoy, en cuanto Pinoch la vio, se apresuró a acercarse, agarró a Chomlada del brazo y la llevó en un área más privada, como si estuviera a punto de revelar un gran secreto. Se trata de ti y del jefe Lek. Todo el mundo habla de ello. ¿Qué? No te asustes. Chomlada, debería ser yo la que se asustara. Espera, Pinoch, no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver el jefe Lek con esto? Esa noche, ¿recuerdas cuando me pediste que te cubriera? Bueno, dicen que la jefa Lek te llamó a su oficina y lo que es peor, alguien te vio salir de su oficina por la mañana. Ahora corre el rumor de que pasaste toda la noche con ella.